se alcanza el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, el paso número 1 es qué entendemos por insuficiencia cardíaca. Y la forma de hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca parte de la definición. Y esa definición, por ejemplo, una de ellas es esta, que es el Update 2023 que se hizo de las guías de insuficiencia cardíaca. Entonces, acá está resaltado las palabras claves. Insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, que, bueno, tiene síntomas típicos, signos típicos, pero finalmente eso es clínica, que están causados por una anormalidad cardíaca estructural y o funcional. Entonces, miren, acá hay tres palabras claves. Uno es clínico, estructura y función. Entonces, esto, claro, da un resultado. El resultado es que disminuye el gasto cardíaco o se elevan las presiones intracavitarias. Pero, por favor, nos quedamos con esto: clínica, estructura y función. Eso es insuficiencia cardíaca: clínica, estructura y o función. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? El diagnóstico es si es que por lo menos se cumplen dos de esos tres criterios, o sea, 2 de 3. Puede ser que el paciente tenga clínica y alteración estructural, diagnóstico. Que tenga clínica o alteración funcional, diagnóstico. Puede ser que el paciente no tenga síntomas, absolutamente nada, pero tiene alteración cardíaca estructural y funcional, diagnóstico. ¿Ok? Entonces, 2 de 3. Clínica, estructura y función. Ahora, ¿por qué es importante la insuficiencia cardíaca? Es importante porque la insuficiencia cardíaca está metida, ¿no?, como una de las principales causas de de muerte en el mundo. En este mapa vemos que nuestro país en general, en comparación al mundo, no tiene mucha mortalidad. Es cierto, nuestro país, pero igual la principal causa de muerte en el mundo, incluyendo nuestro país, son las denominadas complicaciones cardiovasculares. O sea, de eso muere la gente. En segundo lugar, las personas mueren por cáncer. En tercer lugar, las personas mueren por infecciones. Y en cuarto lugar, por lesiones, por violencia, ¿no? Entonces, esas son las causas en general de muerte. Eso también aplica a nuestro país. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente: esta diapositiva sirve para explicar cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? La principal causa de insuficiencia cardíaca es esto: IHD, significa Ischemic Heart Disease, enfermedad coronaria isquémica. Esa es la causa número 1 de insuficiencia cardíaca, y esa también es una de las causas más importantes de muerte en el mundo. Hipertensión también es una causa de insuficiencia cardíaca. RHD, enfermedad cardíaca reumática o Rheumatic Heart Disease. CMP, las cardiomiopatías. La diabetes, enfermedad renal crónica. Estas enfermedades cardiovasculares, lo que tienen en común todas ellas es que se daña el endotelio, y la gran mayoría por daño del endotelio van a llevar a enfermedad coronaria isquémica. Es por eso que la insuficiencia cardíaca no está escrita acá, ¿no?, como insuficiencia cardíaca, pero está ahí detrás, ¿no?, detrás del telón. Por eso es importante que comprendamos insuficiencia cardíaca, porque la vamos a ver definitivamente. Ok, un comentario más. Esto. El otro comentario es cáncer. El cáncer, es cierto, no es una causa importante de muerte, pero acá tenemos dos colorcitos, ¿no? Uno es el azul intenso, que significa que el factor mata directamente a la persona, y el color claro significa que muere, pero por forma indirecta. Me explico. Si hablamos, por ejemplo, de cáncer de pulmón, por supuesto, la mayoría de personas mueren por ese cáncer de pulmón. Pero si hablamos de otro ejemplo emblemático como cáncer de mama, las personas no mueren directamente por cáncer de mama, las personas mueren por otra cosa. Esa otra cosa puede ser insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, trombosis, ACV, y también pueden morir por el efecto secundario de la quimioterapia. La quimioterapia es importante, es necesaria, pero también puede provocar cardiotoxicidad, y una persona puede desarrollar insuficiencia cardíaca por eso, ¿me entienden? Entonces, el cáncer inclusive también está metido en eso, en el desarrollo posible, potencial de insuficiencia cardíaca. Entonces, conclusión: insuficiencia cardíaca está detrás del telón y es importante, es grande, o sea, sí la van a ver y tienen que saber reconocerla. Bueno, esto es Perú. Ya en Perú se corrobora de que principalmente enfermedades cardiovasculares, neoplasias, infecciones, es una refrenda, ¿no?, de lo anterior, con datos ya de Perú. Esta página es muy importante que la conozcan: Global Burden of Disease, ¿no?
donde estoy sacando esta información es una página internacional que constantemente se actualiza. O sea, es una página muy curiosa si les llama la atención salud pública. Ok, entonces empezamos de esta información. Ya les he dicho, la insuficiencia cardíaca sí es frecuente, y la otra pregunta es, ¿mata a la gente? Sí, veamos esto, ¿no? La mortalidad por insuficiencia cardíaca al año alcanza el 43%, y si hacemos un seguimiento a 30 días, 16%. European Heart Journal, un dato antiguo, ¿no? 2004. Pero si lo vemos, son datos muy fuertes, ¿no? Si hablamos de sepsis, la sepsis en teoría tiene una mortalidad del 10%, ¿no? Esto tiene 16%, y estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Pero lo que debemos pensar es que esto no es pues porque sea una situación mala o un mal sistema de salud. Resulta que esta información se obtuvo aquí, en Suiza. Esa información se obtuvo de los registros de Suiza, pero los antiguos, ¿no? Del año 88 hacia adelante. En el año 88 es donde se dio ese dato, ¿no? 40% al año y 16% al mes. ¿Por qué les hablo de esto? Es antiguo, yo entiendo que es antiguo, estamos hablando de hace 40 años. Porque esta mortalidad era con el tratamiento que se hacía hace 40 años. ¿Me entienden? Hay una forma como se trataba la insuficiencia cardíaca, y con esa forma teníamos estos datos de mortalidad. Ya voy a explicar eso un poco más adelante. La comparación entre el antes y el presente. Siempre hay un poco más de mortalidad de insuficiencia cardíaca en el caso de los hombres que en mujeres, aproximadamente un 25%. El promedio es 40% al año, 16% a los 30 días, pero si hablamos de insuficiencia cardíaca aguda, esta es una diapositiva con varios ejemplos de insuficiencia cardíaca aguda, la mortalidad puede ser hasta el 38%. ¿Cuál es la insuficiencia cardíaca aguda más mortal? Entre comillas, es la secundaria al shock cardiogénico. Esa es la que probablemente va a matar más a un paciente. Y esta diapositiva también es curiosa, porque acá están mencionadas los distintos tipos de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? El ACS es Acute Coronary Syndrome, síndrome coronario agudo, shock cardiogénico, PE es Pulmonary Embolism, la emergencia hipertensiva, la falla del ventrículo derecho y la insuficiencia crónica descompensada. Esto es cuando el paciente tiene diagnóstico, pero por algún motivo pues no sigue las indicaciones o la propia enfermedad progresa. Entonces, esa es una diapositiva para que conozcan los tipos distintos de insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, puedo aprovechar esta diapositiva para comentar cuál es la insuficiencia cardíaca aguda más frecuente que vamos a ver, la más común. La más común probablemente es esta: la insuficiencia crónica descompensada. Lo más común es que vamos a ver pacientes que a veces no cumplen el tratamiento, no lo siguen, o que no acuden adecuadamente a sus controles. Curiosamente, eso es lo más común. Por eso es una pregunta que hay que hacer, ¿no? Cuando viene el paciente le tenemos que preguntar antecedentes. Dentro de esos antecedentes está: ¿tiene insuficiencia cardíaca? ¿Sí o no? Y listo, hay que preguntar. La segunda forma más común de insuficiencia cardíaca son los síndromes coronarios, porque eso también es común. El síndrome coronario va de la mano con el shock cardiogénico, porque esa es la peor forma de síndrome coronario. Y bueno, la siguiente en frecuencia vendría a ser la hipertensión, y al final la embolia pulmonar, que son menos frecuentes. Pues más o menos ese es el panorama ya en frecuencia de las distintas formas de insuficiencia cardíaca aguda. Ok, clasificación de insuficiencia cardíaca. Hay varias formas de clasificarla. Esta es la clasificación que está propuesta en las guías americanas. Y la insuficiencia cardíaca se clasifica en estadios, ¿no? Como una pequeña escalera. El estadio A significa que el paciente está en riesgo, B significa preinsuficiencia cardíaca, C significa sintomática y D es avanzada. ¿Quién es una persona que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca? Miren, ¿no? Simplificándolo, es la persona que no tiene síntomas, nada, no tiene síntomas, pero tiene alteración cardíaca estructural y funcional, mejor dicho. O sea, de esos 2 de 3 tiene, bueno, los dos últimos, ¿no? Estructura y función. Ejemplos de esta situación: hipertensos, enfermedad vascular, diabéticos, obesos, personas expuestas a cardiotoxicidad, personas que tengan formas genéticas de cardiomiopatía o historia familiar de cardiomiopatía. O sea, son pacientes que no tienen síntomas, inclusive no necesariamente tienen estructura y o función comprometida, ¿no? Pero están en riesgo, ¿no? Porque tienen eso. Entonces, estadio A. Estadio B son las personas que han tenido o tienen actualmente síntomas y tienen uno de los siguientes, ¿no? O sea, tienen o estructura o función.
Perfecto. Entonces tienen clínica y estructura o función. Estadio C es el paciente que actualmente tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, completamente no los tiene. Este paciente es el que está estable, o sea, la diferencia es que esta persona está estable, ha tenido alguna vez, pero actualmente está estable. Este vendría a ser el que permanentemente tiene síntomas, permanentemente está en un tratamiento, y esta persona de aquí es el que tiene, como dicen, los síntomas marcados de insuficiencia cardíaca. A pesar de que tiene tratamiento completo, sigue con síntomas o empeorando. Ese es el estadio D o falla cardíaca avanzada. ¿No? Tiene síntomas a pesar de que se mejora GDMT. Ese término también es internacional, significa Guideline Directed Medical Treatment, o sea, terapia médica dirigida, ¿no? Paréntesis, tratamiento en base a guías, o sea, está con todo lo que corresponde. Ya, esa es una forma de clasificarla en base a la clínica, y esta es otra forma de clasificar insuficiencia cardíaca en base a la fracción de eyección. Esta clasificación de la fracción de eyección es la más antigua, porque antes se clasifica, porque, mejor dicho, la fracción de eyección históricamente se utilizó para definir los tratamientos que se le daba al paciente. Al inicio, hace 40 años, cuando empezaron los estudios formales, solamente se hacían en pacientes que tenían fracción de eyección menos de 40%. Hay muchos estudios antiguos que son solamente en este grupo, y ese es un grupo que hasta ahora se mantiene, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y hay un punto intermedio que es los pacientes que están por encima del 40%, que de este punto mejoraron. Hay pacientes que están en rango intermedio y hay pacientes que tienen fracción de eyección preservada, más del 50%. Ya, entonces, en clasificación, en base a la fracción de eyección, menos de 40, de 40 a 50 y más de 50, punto final. Eso es todo. Menos de 40%, ¿qué significa eso? Que tenemos la gran mayoría de estudios en esa población y la gran mayoría de evidencia de los medicamentos que hay que usar. O sea, ahí no hay duda. O sea, hay muchos medicamentos que no hay duda. En este caso de más del 50% sí hay dudas, porque no hay muchos estudios que se hayan hecho con este tipo de fracción de eyección. Entonces es una población diferente, ¿okay? Y este grupo intermedio, bueno, la gran mayoría son personas que de aquí están mejorando o de aquí están empeorando, o sea, es un punto medio, ¿no? Ahí sí más bien no hay mucha evidencia, no hay estudios formales que tengan estudio de entre 41 y 49%. ¿Nos interesa mucho esto? Más o menos, porque si es que hay un paciente que tiene menos del 40%, sí, o sea, con carta abierta nos damos todos los medicamentos. Si tenemos uno con más del 50%, hay algunas restricciones porque no hay muchas evidencias en algunos escenarios y nada, solamente para eso diría yo que les va a interesar. Ahora, ¿cuándo decimos que insuficiencia cardíaca es aguda? ¿Ya? Decimos que es aguda cuando el cuadro clínico implica una visita no planificada a una consulta externa o una sala de emergencias o una hospitalización. O sea, la persona puede tener los síntomas todo el tiempo, no los puede tener, o sea, está en estadio C, pero está estable, no está en su casa. Pero si eso no es suficiente y empeora, como vemos en este gráfico, van empeorando los síntomas y eso requiere una visita médica, correcto, eso ya es una falla descompensada o aguda, eso es todo. Es lo único que la vuelve aguda, cuando requiere mayor atención o intervención. Este dibujito es curioso, es antiguo, me parece interesante por lo siguiente, ¿no? Porque los síntomas de insuficiencia cardíaca no es que aparezcan de un momento al otro, ¿no? Siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí, en este ejemplo, hasta un mes antes, ¿no? Bueno, y al final es cuando quizás el paciente los nota más. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de insuficiencia cardíaca? Acá está. Disnea. El otro más común es el edema. Es esta línea de acá. Entonces, disnea y edema. Esos son los síntomas principales que vamos a encontrar en insuficiencia cardíaca. ¿Entiendes? Síntomas principales son clínica, disnea y edema, ¿no? Como síntoma principal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ya? Estamos redundando la primera diapositiva. Si solamente nos basamos en la clínica, o sea, si creemos que vamos a hacer el diagnóstico solo con los síntomas y cosas, no, es muy difícil, hay mucha incertidumbre y eso ya se vio hace muchos años, es difícil. Es complicado, reitero, los síntomas principales de insuficiencia cardíaca es la disnea y el edema. Se trató de hacer scores, puntajes, ¿no? Para ver los síntomas y ver la probabilidad de insuficiencia cardíaca, no ayudó muchísimo.
La clínica va de la mano con el examen físico. ¿Okay? Bien, la clínica va de la mano con el examen físico, porque el paciente puede decir cosas o no, pero también nosotros podemos revisar y encontrar cosas o no. ¿Me entiendes? Ok. ¿Por qué un paciente con insuficiencia cardíaca tiene disnea? ¿Por qué creen? ¿Para qué despierta? Súper fantástico, lo máximo, excelente, efectivamente. Si hay falla de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso genera que la sangre que está en la aurícula no pueda seguir su camino, esa sangre se acumula en la aurícula, se acumula en las venas pulmonares y eso eleva la presión capilar pulmonar inculta. Acá está. PCWP, ¿no? Pulmonary Capillary Wedge Pressure. Este gráfico es antiguito, pero es muy bonito, ¿saben? Porque los subcrépitos pulmonares, o sea, los pulmonary rails, los subcrépitos pulmonares, que es los subcrépitos bilaterales, cuando existen, o sea, cuando nosotros los escuchamos al examen físico, tienen una correlación con la presión capilar por encima de 20. Entonces, si estamos escuchando subcrépitos, significa que ese paciente tiene presión capilar pulmonar más de 20. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante, el examen físico. ¿Qué significa? Bueno, y la otra cosa importante es los edemas, ¿no es cierto? Los edemas. Pero no estamos hablando solamente de edemas en la pierna. Y me voy a detener acá, ya creo que es importante. El corazón, ¿no es cierto? Tiene el lado izquierdo y el lado derecho. Si falla el izquierdo, acabamos de decir que aumenta la presión capilar pulmonar y eso provoca la disnea, ¿no es cierto? Por este mecanismo. Y si falla el lado derecho del corazón, pasa algo similar, ¿no? La sangre que está en la vena cava, que es el ingreso de sangre al corazón, no puede ingresar. Y si no ingresa la sangre en la vena cava, ¿qué sucede? Que se acumula en todo, ¿no? O sea, por eso tendríamos edemas, hepatomegalia, irritación yugular, el reflujo, el signo de Kussmaul. Todos esos síntomas, todos esos signos son congestión sistémica. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, si hablamos de examen físico, todo lo podemos dividir en signos de congestión pulmonar, paréntesis, subcrépitos pulmonares, y en signos de congestión sistémica, ¿no? Que es todo lo demás. ¿Ya? Cuando estamos encontrando signos de congestión sistémica, significa que la presión venosa central está en 20, por lo menos. Entonces tiene su correlación, ¿entiendes? Tiene su correlación la parte clínica con la parte ya hemodinámica, ¿no? Que es la técnica. Esta diapositiva es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales? Son disnea, principalmente la disnea. Pero reitero, eso no es suficiente. Para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca necesitamos 2 de 3, ¿no? Clínica, estructura y función. Ok, me detengo acá. No todo es examen físico, ¿ya? No todo es exámenes auxiliares, ¿ya? Porque no los vamos a tener. Si tenemos un paciente en un consultorio no tenemos radiografía, pues no tenemos nada. Y eso no es una limitación. Si estamos hablando de alteración estructural, miren, estructural, esto es un ejemplo de alteración estructural, tiene cardiomegalia. Pero clínicamente, al examen físico también nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? Lo único que tendríamos que hacer es verificar cómo está el impulso apical. Y si el impulso apical está desplazado, ¿qué significa que tiene cardiomegalia? ¿Me entienden? No necesitamos esto necesariamente para entender que el paciente tiene cardiomegalia, pero hay que hacerlo. O sea, mi paciente viene porque tiene disnea y edemas, perfecto, check. Mi segundo check es, ¿tiene alteración estructural? Revisamos. ¿Tiene impulso apical desplazado? Sí, listo, check. Otra cosa que es estructural, los soplos, ¿no? Si el paciente tiene soplo en el corazón, correcto, pues es estructural, tiene una valvulopatía, ¿cierto? Ya, esa es estructura. Si hablamos de función, es fácil darnos cuenta de una alteración funcional con un examen. Acá en este electro tenemos ondas Q, tenemos ondas T negativas. Claramente el corazón no está funcionando bien. Podemos tener arritmias, que eso implica también que el corazón no funciona bien. Y físicamente al examen lo mismo. ¿Cómo decimos que hay alteración funcional? Porque tiene pulso irregular, fluidos cardíacos irregulares, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Mi paciente tiene subcrépitos en bases. ¿Qué significa eso? Que tiene congestión pulmonar. Hago mi examen y me doy cuenta que tiene signos de congestión sistémica, cuello, hígado, todo. Entonces, ¿eso qué significa? Alteración funcional en el corazón. Con eso podríamos hacer el diagnóstico. Insuficiencia cardíaca presuntivamente, ¿no? Con
probabilidad de acertar. Por encima del examen físico, no por encima, no, en paralelo al examen físico están los exámenes auxiliares, ¿no? Lo más básico y elemental que siempre hay que tener es una plaquita de tórax, siempre es barato y hay que hacerlo, porque en esta placa de tórax, si nuestro síntoma principal es disnea, tenemos que ver diagnóstico diferencial. Uno puede ser pues, problemas en el pulmón, etc. Otro puede ser esto, ¿no? La cardiomegalia. Y también siempre es importante un electrocardiograma, porque acá vamos a tener información de alteración estructural y funcional. Las ondas Q significa que tiene necrosis, eso es estructura. Si vemos que tiene hipertrofia, o sea, complejos muy prominentes, hipertrofia, eso también es estructura. Si vemos onda T negativa, si vemos el ST elevado o infra el nivel, si vemos intervalos QT prolongados, eso es función. Pues el electro nos está dando información estructural y funcional, y eso nos interesa, ¿se dan cuenta? Entonces, si quieren pedir exámenes en insuficiencia cardíaca, lo mínimo, por favor, es la plaquita de tórax y el electrocardiograma. Eso siempre va a haber en cualquier sala de emergencias, de cualquier lugar. Perfecto. Entonces, acá está el algoritmo de cómo hacemos la evaluación. O sea, cómo evaluamos según la guía clínica a un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, evaluamos la historia clínica, examen físico, historia clínica, perfecto. Con eso tendríamos clínica, check. Empezamos a buscar alteración funcional y estructural. Entonces, acá nos recomiendan las guías que le pidamos péptido natriurético o NT-proBNP. Es un examen de sangre. Este examen de sangre ya no es tan inusual. O sea, hace unos 5 años era inusual. Acá en Arequipa no había, era un desastre, ¿no? Pero ahora sí hay. O sea, ahora sí uno pide ese examen y ya los laboratorios principales lo hacen. Cuesta mucho en realidad, o sea, no mucho, no sí, como 200 soles. A mí en lo personal me parece caro 200 soles, porque el insumo vale 30 soles. Por ahora cuesta muchísimo, pero ya hay, eso es bueno, y en la medida que se utilice probablemente bajarán los costos, pero la guía recomienda eso. Si tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, lo más concreto que se puede hacer es pedir su péptido natriurético. Si tuviésemos dudas, porque esto sale normal, ecocardiografía. La ecocardiografía es un examen pues ya completo, no vemos ahí estructura, función, bien, vemos todo. Y con estas dos cosas, o sea, el péptido y el ecocardio, hacemos el diagnóstico. Señores, esta cosa es genial, pero en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí hay mucha facilidad para hacer un péptido y para hacer un ecocardio a muchos pacientes. ¿Okay? Pero acá no es tan fácil, ¿no? O sea, lo podemos hacer, sí, pero no es tan simple, ¿no? A veces tenemos el tema de que no hay dinero, ¿me entienden? No hay plata para pagar los 200 soles del ProBNP, no hay plata para pagar, qué sé yo, los otros 100 soles del ecocardio, nadie tiene 300 soles para el diagnóstico, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer nosotros es lo que hablé al inicio, ¿no? Clínica, un buen examen físico para buscar estructura y función, y los exámenes súper básicos, ¿no? El electro y los rayos X. Con eso más que suficiente, ¿sí o no? Clínica, estructura y función. Acá estamos con clínica, estructura y función. Lo mismo, solo que he visto de otra forma. Y bueno, una vez que se confirme el diagnóstico, correcto, tratamiento. Ya está, ok. Diapositiva de causas. La causa principal, reitero, es la enfermedad coronaria isquémica. Es la número 1. Y acá hay otra lista más. Tenemos la cardiotoxicidad por quimioterapia, tenemos las enfermedades autoinmunes, enfermedades endocrinas, las cardiopatías familiares, la insuficiencia cardíaca relacionada a trastornos del ritmo. Eso se llama taquimiocardiopatía. Bueno, es un término no técnico, ¿no? Taquimiocardiopatía o cardiopatía asociada a las alteraciones del ritmo. Hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas infiltrativas, las enfermedades cardíacas inflamatorias como la miocarditis, la periparto, la cardiopatía de estrés y el abuso de sustancias o la insuficiencia cardíaca secundaria a toxicidad. El alcohol no solamente da cirrosis, que es lo que comúnmente vemos, ¿no? El alcohol también da insuficiencia cardíaca. Hay varios pacientes que han llegado al hospital por insuficiencia cardíaca y su único tema era que eran alcohólicos. O sea, el hígado se salvó, ¿no? Pero el corazón no. ¿Okay? Entonces sí hay que preguntar antecedentes por eso. Es una causa de insuficiencia cardíaca. Perfecto. Otra causa de insuficiencia cardíaca son las drogas. Acá he puesto la lista de las drogas para que ustedes puedan preguntar al paciente.
¿ya? ¿Qué drogas los AINES pueden provocar? Las hialuronidionas, la saxagliptina, algunos antiarrítmicos, flecainida, dronedarona pueden provocar insuficiencia cardíaca, pueden. No todos los medicamentos son comunes, ¿no? Dronedarona no hay, sotalol no hay, flecainida no hay, saxagliptina sí hay, para diabetes, eso sí hay, no se utiliza mucho, pero sí hay, puede provocar. Esto ya no existe, ya no se usa para diabetes. Y los COX, así como dañan el riñón, también pueden dañar el corazón. Entonces sí es una pregunta relevante. Es una pregunta relevante, sobre todo en personas mayores que tienen artritis, artrosis. Perfecto. Y también hay medicamentos como los alfa-1 blockers que también pueden dar o descompensar insuficiencia cardíaca, diltiazem, verapamil o nifedipino. ¿Por qué podrían dar o descompensar? Porque son inotrópicos negativos, ¿no? Como quitan el inotropismo, podrían descompensar un cuadro de insuficiencia cardíaca. Hay que preguntar, porque mi paciente puede ser crónico, ha estado súper fantástico y de pronto pues, alguien pues, le dio esto, diltiazem, y por eso empeora. Entonces tenemos que preguntar porque la solución es quitar simplemente el medicamento y ya está. Respecto a los biomarcadores son una forma de darnos cuenta de alteración cardíaca funcional, ¿cierto? Como ven en esta diapositiva hay muchísimos biomarcadores. No solamente es la troponina, ni los péptidos, esto es, digamos, lo más común, ¿no? Pero como ven hay muchos otros, pero esos otros son de investigación, o sea, se utilizan en el contexto de investigación, ¿no? No son comúnmente pedidos, pero están ahí y tienen su función, como ven, ¿no? Para evaluar distintas partes de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. El más comúnmente utilizado es el NT-proBNP, reitero, ya lo tenemos acá en nuestro medio, no es problemático hacerlo, sí vale la pena hacerlo cuando hay dudas, y acá me detengo brevemente. ¿En quién tenemos duda? Tenemos duda en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Miren, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Les he dicho que el síntoma principal de insuficiencia cardíaca es disnea y edema, ¿no? Perdónenme, olvidé uno más, fatiga. La fatiga también es un síntoma principal y es un motivo de consulta. Hay personas que tienen fatiga, simplemente fatiga, y se les hace exámenes, ¿no? Para buscar alteración estructural y funcional, ¿no? Electro normal, rayos X normal, el ecocardiograma. El ecocardiograma sí de repente tiene su crecimiento de aurícula, el resto aparentemente normal. Y en ellos, cuando hay duda de buscar alteración funcional, vale la pena hacer de frente un ProBNP, ¿no? Porque es un parámetro funcional. Todo puede estar bien, pero si esto está elevado, no, diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene clínica, o sea, tiene fatiga y tiene alteración funcional, insuficiencia cardíaca. Entonces sí, es importante en algunos casos, muy importante. Bueno, esta diapositiva es para mostrar pues, algunos vistazos hacia el futuro, ¿no? La idea es que en el futuro se hagan mapeos genéticos, se identifiquen los genes asociados a mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿correcto? Eso aplica para varias enfermedades. Correcto, ahora viene lo curioso. Entonces miren, hemos hablado del diagnóstico, cómo hacerlo, la etiología, la importancia, los exámenes auxiliares, y ahora viene cómo tratar. Entonces, cuando hay el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cuando uno escucha eso, lo primero que viene a la mente de todos y lo primero que hacen los médicos es diurético. De frente, diurético. Pero eso no es correcto. Ya no es correcto diurético a todos. No. Lo que hay que hacer acá es ver, ¿no? qué tipo de congestión tiene el paciente. Lo que dije hace un rato, ¿no? ¿Es congestión pulmonar o tiene congestión sistémica? No sé qué es. No. Solamente vale la pena dar diurético al paciente que tiene congestión sistémica. ¿Entiendes? Sistémico, o sea, está fallando el lado derecho. Si hay congestión sistémica, vale la pena. Eso es cuando vale la pena. Esta gráfica me parece fantástica por lo siguiente, porque el exceso de diurético no es bueno. Cuando a un paciente le estamos dando diurético y ya estamos dándole, como dice acá, 200 miligramos en 24 horas, 200 miligramos es 10 ampollas de furosemida. Si estamos dándole 10 ampollas de furosemida, ya con eso nada más estamos igualando la mortalidad del 16% en 30 días.
O sea, ya estamos igualando la mortalidad que queremos mejorar. Y si le damos más diurético, exponencialmente aumenta la mortalidad. Esto no es descabellado. Hay pacientes que sí han recibido dosis de 600 o 700 miligramos de furosemida en 24 horas. O sea, no es extraño, sí pasa. Hay lugares, yo creyera que hasta el presente, donde se hace este tipo de situaciones, ¿no? El exceso de diurético, como ven acá en este límite, ya no es benéfico, ¿no? Ya directamente aumenta la mortalidad. Entonces, como dice este editorial, el diurético es necesario, es malo, es un mal necesario. La respuesta a esto es, por favor, demos esto cuando corresponde, ¿no? Y cuando corresponde, si hay congestión sistémica. Si no hay, no, le estamos probablemente haciendo un daño al paciente y no obteniendo un beneficio. ¿Entienden la idea? Esa es la idea filosófica del diurético. En fin. El segundo medicamento, miren, el segundo medicamento ampliamente utilizado para tratar insuficiencia cardíaca por la mayoría es los inotrópicos. Dobutamina, dopamina antes, pastillita, digoxina. La digoxina es también un inotrópico, digoxina. Pero resulta que no es bueno tampoco. Si damos inotrópicos, a partir del tercer día ya está igualándose esa mortalidad del 16%. Entonces, si lo damos mucho tiempo, tampoco estamos ayudando al paciente, no estamos, mejor dicho, no estamos mejorando su sobrevida. Entonces, tampoco es la panacea, ¿no? Los diuréticos ni los inotrópicos. Y eso es algo muy comúnmente usado. Para cómo deberíamos tratar a los pacientes, depende de dos cosas, ¿ya? Para hacerlo bien, depende de dos cosas. Uno es el perfil hemodinámico, y de eso felizmente ya les hablé. Perfil hemodinámico significa reconocer qué tipo de congestión tiene mi paciente. ¿Tiene congestión venosa, sistémica, o tiene congestión pulmonar? Paréntesis, ¿tiene elevada la presión venosa central o tiene elevada la presión capilar pulmonar en cuña? Todas esas variables que están acá en este dibujito muy simpático. En este dibujo están las presiones, ¿no? Las presiones intracavitarias del corazón. Todo eso se obtiene, o sea, no es difícil, se obtiene. Puede ser en forma invasiva, con cateterismo cardíaco, como le gusta a la doctora Grace, o puede ser en forma no invasiva, ¿no? Con el ecocardio. A través del ecocardio se puede obtener todos esos datos que están acá en color rojo, lo que corresponde para el lado izquierdo, y en azul, lo que corresponde para el lado derecho. Si hablamos del lado derecho, correcto, el examen, digamos, máximo para hacerlo perfecto es el cateterismo cardíaco. Y esa foto es un catéter de Schwann-Ganz. Ese catéter de Schwann-Ganz ingresa, ¿no? a la aurícula derecha, como vemos acá. Perdón, primero ese catéter ingresa a la vena, ¿no? Y ahí tenemos la presión venosa central. Ingresamos un poquito más, tenemos la presión de ventrículo derecho. Ingresamos un poco más, tenemos la presión de la arteria pulmonar. Ingresamos hasta donde ya no entra más ese bendito catéter y tenemos la presión capilar pulmonar en curva. Entonces, así se obtienen las presiones en la medida que se va introduciendo el catéter, ¿okay? Esa es la forma pues, más precisa, ¿no? Perfecto. Pero tenemos otras formas como es el ecocardio. A través del ecocardio se puede calcular cómo está la presión venosa central, chequeando cómo está la vena cava, si está grande o pequeña, y también se puede medir cómo está la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces se puede en forma invasiva o no invasiva. Para fines de conocimiento, ¿cuánto creen que está un bendito catéter de Schwann-Ganz? Ya no saben, no olviden, está a 2.500 soles. Un catéter está a 2.500 soles, implica colocarlo en una sala con cineangiógrafo. O sea, el lugar tiene que tener cineangiógrafo o algo en C como mínimo, entonces, caro, es caro. El bendito ecocardio, si tienen suerte, su cardiólogo se los hace gratis. Bueno, es más barato que pagar los 2.500 soles. Entonces, a eso quiero llegar. No todos pueden acceder a eso, ¿no? Pero la gran mayoría sí puede acceder a eso y tenemos los datos. Y si hablamos del lado izquierdo, lo mismo, tenemos el cateterismo cardíaco izquierdo. A través del cateterismo cardíaco izquierdo se introduce el catéter hasta el ventrículo izquierdo, y acá tenemos la presión del ventrículo izquierdo, y si sacamos un poquito tenemos la presión arterial directa, ¿no? Correcto, pero en el eco, como ven acá, hay varias cositas que vamos a conocer, como la diástole, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, con formulitas, presión capilar pulmonar. Entonces, perfecto, excelente. Entonces no es esotérico ni descabellado decir que todos estos datos son fáciles de obtener y con eso podemos trabajar algo muy simple. El perfil hemodinámico, ¿no? ¿Tiene congestión pulmonar o tiene congestión sistémica? Repito por quinta vez.
Congestión pulmonar significa que esta presión está alta. Congestión sistémica significa que esta presión está alta. Así de simple, eso es todo. ¿Qué más? Si esta presión está alta, diurético. Si esta presión no está alta, no diurético. Se acabó. Listo. Muy bien. Ya, listo, es un fantasma. No. Ya, ¿se entiende eso? Ese es el perfil hemodinámico. Pulmonar o sistémico. Muy importante. ¿Para qué? Para que no hagamos abuso del bendito diurético. Porque eso puede aumentar la morbilidad y la mortalidad y nos complica. Nos complica la vida, ya van a entender por qué. Esta es una clasificación de insuficiencia cardíaca súper antigua, la clasificación de Forrester. Frío caliente, húmedo caliente, seco, etc. Es antiguo, eso sí quizás lo han escuchado, es antiguo, pero súper fantástico. Las variables que utilizó esta escala son las siguientes: presión capilar pulmonar y el índice cardíaco. Dos cositas, índice cardíaco y presión capilar pulmonar. Si el paciente tiene elevada la presión capilar pulmonar, más de 18, significa que está con congestión pulmonar. Si está menos de 18, no tiene congestión pulmonar. Y si el índice cardíaco está más de 2, significa que está perfundido, y si está menos, significa que está con un estado de shock. Y de ahí vienen estos pequeños cuadrados. ¿Se dan cuenta? Entonces acá estamos hablando de congestión pulmonar y estamos hablando, bueno, en este caso de la perfusión que tiene el corazón. En base a esas dos variables salió esta famosísima clasificación de Forrester, que acá está con términos, ¿no? Índice cardíaco y presión capilar. Perfecto, obviamente el peor escenario posible es un patrón frío húmedo, ¿no? Eso de frío significa índice cardíaco menos de 2.2, húmedo, presión capilar pulmonar más de 18. Ese es el peor escenario, frío, húmedo, paréntesis, choque cardiogénico. ¿Se dan cuenta, no? De ahí vienen esas palabritas. Frío, húmedo, no es memoria, sino índice cardíaco y presión capilar pulmonar. Presión capilar pulmonar 18, ¿qué significa? Subcrépitos envases. ¿Qué significa índice cardíaco menos de 2.2? Que esté hipotenso el paciente, que esté hipotenso, que tiene signos, síntomas de hipoperfusión sistémica, eso significa. Okay. Ahora están los perfiles que acabo de comentar, ahí está, un poquito más simple. Perfecto, ahora la segunda parte del manejo, que es lo que más interesa acá. ¿Ya? El manejo, como dice acá, depende de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y comprendamos pues la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene tres pilares principales, ¿ya? Tres pilares principales. Uno es la sobreactivación del sistema nervioso simpático. Ese es un pilar. Otro pilar es la sobreactivación del sistema renina-angiotensina. Y otro pilar es la disfunción del sistema de péptidos. ¿Ok? Sistema de péptidos. Y acá hay otro mecanismo más. Esta diapositiva es de 2012. ¿No? El mecanismo actual que faltaría agregar acá es disfunción del endotelio. No, eso no se le va a tomar en el examen. Vamos a tomar eso. Pero la disfunción del endotelio también es algo nuevo y es algo que se reconoce, genera insuficiencia cardíaca y es algo que actualmente tiene un medicamento, ya lo voy a decir en muy poco, que funciona a ese nivel. Correcto, entonces vamos a empezar hablando de estos tres pilares que son los superclásicos y brevemente una pequeña historia, ¿no? de los estudios que existen. Cuando hubo insuficiencia cardíaca hace 40 años y empezaron los estudios contemporáneos, todos estos se hicieron en pacientes que estaban súper mal. Muy mal, clase funcional 4. El estudio más emblemático que existe es este, el estudio Consensus, año 1987. No asistió. Bueno, ¿por qué me importa mucho esta diapositiva? Por dos cosas muy concretas. Número uno, en el año 87, ¿cómo se trataban los pacientes con insuficiencia cardíaca? Se trataban con furosemida, el 98%, con dosis promedio de 200, promedio, o sea, había gente con 600, y en segundo lugar se trataban con digoxina, miren, diurético e inotrópico. Así se trataban los pacientes hace 40 años. Con esa forma, diurético e inotrópico, 40% de muerte al año, 16% al mes. Miren, esa es la forma de hace 40 años. ¿Y por qué me hago un poco de énfasis en esto? Porque hasta en la actualidad sigue habiendo pacientes tratados así.
Sí, hasta ahora, en 2025, sigue habiendo pacientes con insuficiencia cardíaca que los tratan en X lugar y llegan a la consulta con furosemida y oxígeno. No, o sea, no puede ser. Ya van 40 años. En fin. Entonces, miren, ¿no? Pensando en la fisiopatología, ¿no? Si estamos diciendo que hay sobreactivación del sistema renina-angiotensina, ¿no será posible que bloquear ese sistema ayude al paciente? Sí, ¿no? En el papel suena bonito, pero ¿no se supone que el enalapril es un hipotensor? O sea, el enalapril no es un antihipertensivo. O sea, al paciente que está con el corazón que no funciona, que tiene presión arterial a las justas, le va a dar un antihipertensivo. Por otro lado, también suena medio raro, pero no. Acá lo que importa es la fisiopatología. Y se hizo, contra viento y marea, se hizo y se vio que los pacientes vivían muchísimo más. La mortalidad al año bajó de 44% a 26%. O sea, fue brutal. Un impacto muy potente y con muy pocos pacientes. 253 pacientes. P0.002. O sea, súper significativo estadísticamente y con muy pocos pacientes. Por eso digo, este estudio es el que marcó el inicio del tratamiento contemporáneo de la insuficiencia cardíaca. Súper importantísimo conocerlo, como curiosidad, el estudio consenso. Luego, si funciona bloquear la renina-angiotensina, pues démosle espironolactona, ¿no? Porque eso bloquea, perfecto, funcionó. Y ya en este año ya se usaba los IECAS, 95%, porque está plenamente reconocido. Y escucha, otro pilar, ¿no? El otro pilar es sobreactivación del sistema simpático. Hay que bloquearlo, ¿valdrá la pena? Carvedilol. Acá viene otra cosa que tienen ustedes que pensar. Tengo un paciente con fracción de eyección 25%. Bien, ¿no? A las justas, 25%. Mi paciente está con clase funcional 4, o sea, está a las justas, ¿no? Piensen eso, a las justas. Y le voy a dar a ese paciente un inotrópico negativo. Le voy a dar a ese paciente con fracción de eyección 25 un bradicarnizante. ¿No se supone que eso lo mata? Miren lo que les digo, ¿eh? Porque esa forma de pensar, hasta ahora yo lo escucho, hasta ahora. Y es correcto, pues ya desde cierto punto de vista sí, pues no, como que uno lo escucha sí, pero no. Resulta que hacer esto en estos pacientes fue también muy importante, mejoró la sobrevida, ¿se dan cuenta? Mejoró la sobrevida. Entonces, mi mensaje acá es, no nos guiemos por la percepción, ¿no? Lo que uno cree supuestamente que tiene sentido, ¿no? Mejor guiémonos en este caso por la fisiopatología, ¿ya? Entonces, los beta blockers son muy importantes, no son inotrópicos, no son radicalizantes, simplemente son una forma de quitar la sobreactivación del sistema nervioso simpático. ¿Y qué es eso? Finalmente, un pilar, ¿no? Que provoca insuficiencia cardíaca. Hay que verlo de esa forma concretamente, ¿ya? Perfecto. Hay más cosas que existen de insuficiencia cardíaca, por supuesto. Están los dispositivos. Pues ese programa no tiene videos, estamos estafados. O sea, no lee videos. No, es que eso es un videíto, pero no. En fin, ni modo, pero lo que están viendo acá es en esta foto están viendo un resincronizador. El resincronizador es un marcapaso de 3 cables. Un cable está en la aurícula derecha, ventrículo derecho, y el tercer cable está estimulando el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuándo se hace eso? Cuando un paciente tiene bloqueo de rama. ¿Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Tienen cardiomegalia? Sí. Y cuando tienen cardiomegalia, ¿se daña el sistema de conducción? Sí. ¿Entienden? Entonces, son pacientes que tienen bloqueo completo de rama izquierda, derecha, etc. Y finalmente, ¿qué significa eso? Que el corazón, cuando se contrae, ya no se contrae así, ¿no? Sino que así. Y cuando hace esto, el septo, ¿y qué implica eso? Que el gasto cardíaco disminuye más, ¿no? O sea, si ya estaba menos, por eso disminuye más. Entonces, al poner una sincronización, al hacer que otra vez se contraigan juntos, estamos mejorando el gasto cardíaco. Entonces, es una forma. También existe eso. Otra cosa que ayuda para mejorar la insuficiencia cardíaca en general es los desfibriladores implantados. Esa foto aquí, lo que estaba ahí, es un desfibrilador implantado. ¿Es el desfibrilador? Sí, la corriente. Ya, hay marcapasos que tienen esa función también. Tienen un cable, que acá está un poco claro, pero es un cable grueso, ¿no? Que es como si fuese una pala que está metida ahí dentro del corazón. ¿Y por qué? Porque los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, repito, muchísimos de ellos como causa son isquémicos. Y si son isquémicos, tienen arritmias ventriculares, posible muerte súbita, y esta cosa funciona, ¿no? Evita la muerte súbita y por eso viven más.
¿Terapia con dispositivos ayuda? Sí, por supuesto, ahí está la evidencia. Y ese es un resumen hasta el año 2005, porque falta 2025. Pero hasta ese año, ¿cómo mejoró? ¿No? De 40% a 9%, o sea, mejoró un 75% la sobrevida, ¿no? Con tres cositas, con IECA, con espironolactona y beta-blockers. Mira, con tres cositas. Con tres cositas, de 40% a 9%, con tres cosas súper baratas. Perfecto. Y ese es otro gráfico, ¿no? Para ver cómo es que la sobrevida fue aumentando. La sobrevida por insuficiencia cardíaca fue aumentando linealmente con el uso de estos tres medicamentos. Entonces eso es para que vean, ¿no? La diferencia en cómo era tratada la insuficiencia cardíaca hace 40 años y la mortalidad que eso tenía y la mortalidad que existe actualmente simplemente con una forma diferente de tratar la insuficiencia cardíaca. Ese es mi punto. Ya. Bueno, eso también es importante comentarlo. Otra forma de tratar la insuficiencia cardíaca avanzada es el trasplante cardíaco. Es otra forma, el trasplante cardíaco. 1967, primer trasplante cardíaco. Él es el trabajo. Perfecto, pero lamentablemente esta diapositiva también es buena que la vean. Esta diapositiva es de nuestro país y comparado con España. En España aproximadamente hay 40 donantes por millón de habitantes. Miren, 40 donantes por millón de habitantes. En nuestro país, 2. O sea, la cultura de donación de órganos en nuestro país es muy mala. Es muy mala. ¿Okay? No hay donantes. Y de los donantes, los órganos que más se donan y trasplantan son córnea y nada más. El principal es la córnea. En segundo lugar está el tema de riñón, páncreas y corazoncito. Casi no. O sea, es muy difícil que una persona en nuestro país pueda acceder a un trasplante de corazones. Muy difícil. En nuestro país. Muy difícil. ¿Ya? Y en general, en muchos países lo es, ¿no? Pero hay tecnología, ese es otro video que no funciona tristemente, pero les puedo explicar como un cuento. Es lo que queda. Miren, esta cosa de acá es una asistencia ventricular. Es un motorcito. Es un motorcito que está conectado al ventrículo izquierdo, llega al motorcito y bombea la sangre directamente a la aorta. ¿Entienden? Es un motorcito. Acá está el esquema, ¿no? De ventrículo izquierdo a la aorta. Un motorcito. Eso es una asistencia ventricular. Ya existen desde hace unos 15 años en el mundo. Actualmente estamos con el HeartMate 4. Hay varias marcas, pero el más reconocido es el HeartMate. Entonces, es un motorcito. Hay pacientes que están recontra mal. ¿Qué significa eso? Fracción de eyección 10%. 10%, o sea, mueven su manito y ya están afectados. Se les coloca uno de estos y clase funcional 1. Otra vez. Ya, entonces no hay donación de órganos, pero hay tecnología, ¿no? Estas cosas. Un HeartMate, $120,000. Aparte, pagar por la colocación, el lugar experto, la UCI, ni modo. ¿Me entienden? ¿Qué hacemos? No hay donación de órganos, hay tecnología. ¿Qué perspectiva nos queda en el futuro? Que esto pueda abaratarse, ¿no? Que salgan otras formas. Pero existe, y ustedes conocen, existe. Esta señora tiene un HeartMate 2. Esta foto es del año 2014. 2015, no, 2014 o 15, la señora, clase funcional 4, fracción de eyección 15%, insuficiencia aórtica severa, mayorcita, 48 años, no tributaria de trasplante por la edad, se le puso su HeartMate, clase funcional 1, súper fantástico. ¿Me entienden? Eso es una foto de Colombia, son colombianos. Y esta es la evidencia de que efectivamente los dispositivos como asistencia ventricular pues claramente mejoran la sobrevida, no en cualquier paciente, sino en el que está recontra mal, el que tiene falla cardíaca avanzada. ¿Okay? Y he hablado solamente de esto, ahora hablamos de esto, ¿no? Los que están más o menos. Lo mismo, en Alapril se hizo en estos pacientes, sí funcionó. Si funciona en Alapril, que es un IECA, ¿funcionará darle un ARA? El ARA sí funciona. Dar un ARA sí funciona también, y esta es la evidencia, los ARAs, Calcifartan, y esta diapositiva, súper genial que lo vean en pantalla grande, por lo siguiente, ¿ya? ¿Qué cosa es un IECA y qué cosa es un ARA? Es un hipotensor, es un antihipertensivo.
¿Me entienden? Es eso, un antihipertensivo. Es más que eso, ¿ya? Esta foto es antigua, mira, 2007, es antigua. Esto es un metaanálisis en el cual se analiza el efecto que tienen estos medicamentos conocidos en el sistema inflamatorio de las personas. Y lo que se vio fue que todos estos medicamentos tienen propiedades importantes en disminuir estrés oxidativo, metaloproteinasas, factor de necrosis, interleuquina, agregación plaquetaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos medicamentos no son hipotensores, no son antihipertensivos nada más, ¿no? Son medicamentos que bloquean el receptor de angiotensina, finalmente, ¿no? Y ese bloqueo del receptor de angiotensina ejerce potentes efectos que modulan la inflamación del endotelio, ¿ya? Y ahí están esos efectos, ¿no? Y eso ayuda, es lo que ayuda al corazón, finalmente. La sobreactivación del sistema renina-angiotensina, ¿qué es finalmente? Es inflamación, pues, crónica, persistente en el corazón y en el endotelio, y esto ayuda a revertir esa inflamación. O sea, esto no es porque sean vasodilatadores, esto es por eso, por su tema ahí en la inflamación, ¿me entienden? Entonces, eso también es bueno que lo vean. Me gusta. Bueno, beta blockers, correcto, ¿no? También hay los estudios de beta blockers en pacientes estables, también funcionan. ¿Qué pasa si a un paciente que tiene beta blocker, miren, tengo un paciente crónico, ¿no?, que tiene su beta blocker y este paciente se descompensa, llega por, no sé, una sepsis al hospital? A veces pasa que, yo creo que debe seguir pasando, ¿sabes? El paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene disnea, tiene shock séptico, etc., y le quitan el beta blocker. ¿Por qué le quitan? Porque es el inotrópico negativo, ¿no? Como está en shock séptico y le tengo que dar inotrópico, le voy a quitar el inotrópico negativo. ¿Me entienden el razonamiento, no? Cuando un paciente que tiene beta blocker le quitan, aumenta la mortalidad exponencialmente. Si le quitan, aumenta exponencialmente, pero si se le mantiene su buena sobrevida. Entonces, bueno, es una foto ya quizás de la especialidad, ¿no? Pero es para hacer énfasis en que los beta blockers como tratamiento de insuficiencia cardíaca son muy importantes en el contexto de pacientes avanzados, como también en el contexto de pacientes, entre comillas, estables. No se debe tocar, se le debe dejar. Perfecto. La famosísima digoxina, ¿no? Digoxina ha sido, pues, la intervención desde hace 50 años para tratar insuficiencia cardíaca, pero lamentablemente no ha demostrado evidencia de que mejore la sobrevida. O sea, no la mejora. No mejora sobrevida, sí mejora síntomas. Ahora, ¿se puede hacer mejor? Por supuesto que se puede hacer mejor. Si funciona darle un IECA, ¿qué pasa si le doy un IECA y también un ARA al mismo tiempo? Para ser más eficiente. Se hizo, está Charm-ADE. Se combinó un IECA con un ARA, funcionó más o menos. No se usa en la actualidad, por supuesto, porque tiene muchos efectos secundarios en comparación al beneficio. Y esta es otra diapositiva súper fantástica. Esta diapositiva habla de esto, MR, Mineral Receptor. Receptor mineralocorticoide. Mira, receptor mineralocorticoide, y esto es para hablar de la famosísima espironolactona, eplerenona, finerenona. Miren, tenemos tres. Esas tres moléculas las tenemos acá en el equipo. Hay esos medicamentos no son diuréticos, ahorradores de potasio, como yo entiendo les enseñan, ¿no? Diurético ahorrador de potasio. No necesariamente. ¿Por qué? Porque esos medicamentos no solo funcionan en el riñón, sino que funcionan en todo. Miren, hay receptor mineralocorticoide en las células T, dendríticas, en el endotelio, en el macrófago, y como ven, cada vez que se estimula ese receptor hay muchísima respuesta inflamatoria. Muchísima respuesta inflamatoria, que si es que se vuelve crónica, insuficiencia cardíaca. Entonces, si damos esos medicamentos al paciente, lo que estamos haciendo, reitero, es modular toda esa inflamación, ¿ya? Entonces, la pobre espironolactona no es simplemente un diurético, sino en realidad es una importante forma de modular la inflamación del sistema vascular, cardiovascular, ¿no? Porque afecta al corazón y a los vasos. ¿Ok? Por eso es tan importantísimo. Fantástico. Podemos hacerlo mejor, por supuesto. Y se hizo, ya hace años. Lo que se hizo fue un nuevo medicamento que competía con el campeón, ¿no? El campeón era el IECA, ¿no? El campeón durante años. Ese medicamento es la combinación de sacubitril con valsartán, ¿ok?
Sacubitril con valsartán, este medicamento se presentó al mundo el año 2015, o sea, ya estamos hace 10 años atrás. Comercialmente se conoce como Entresto y actualmente ya tiene su competencia que se llama Fantran. Sí, Fantran. No, en fin, existe acá en Arequipa, por supuesto, es la combinación de sacubitril y valsartán, y ese medicamento ganó a enalapril. O sea, enalapril era el campeón, ¿no? Pero este le logró ganar, ¿ya? Y en este medicamento, reitero, está actuando el sacubitril. ¿Y qué cosa es el sacubitril? Esto, ¿no? Sacubitril es una sustancia que inhibe a la neprilicina. La neprilicina es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son muy importantes por estos efectos buenos: vasodilatación, natriuresis, diuresis, inhibición de la fibrosis, pero lamentablemente los péptidos tienen una vida media de 1 minuto. O sea, cuando se liberan, duran 1 minuto porque la neprilicina los destruye. Pero este medicamento, al inhibir neprilicina, permite que los péptidos estén más tiempo, ¿ok? Estén más tiempo. Entonces, y esta es la forma de tratar el tercer pilar. El tercer pilar era la disfunción de los péptidos. Entonces, esa disfunción era la neprilicina muy activa, ¿no? Entonces, al modular esto, tenemos más péptidos y el paciente va mejor. Entonces, ese es el tercer pilar fisiopatológico, y como les mostré hace un instante, pues es bueno, ¿no? Le gana a enalapril, ¿no? Como digamos, representante. Fantástico. Listo. Entonces, esa es la historia de medicamentos importantes hasta el año 2014, pero tenemos que avanzar un poco más. Y esto ya es lo contemporáneo. El año 2015, cuando estaba saliendo sacubitril y valsartán y era lo máximo, también, curiosamente, en paralelo, se presentaba al mundo empagliflozina, un SGLT2. Se presentaba la empagliflozina como un antidiabético novedoso, ¿no? Un antidiabético que actúa a nivel renal, ¿no? Provocando glucosuria. Y con los años, 2016, 2018, se vio que ese medicamento hacía que los diabéticos tenían menos insuficiencia cardíaca, menos síntomas. Se vio que los diabéticos que tenían enfermedad renal mejoraban su enfermedad renal, algunos no la desarrollaban, y finalmente se estableció, pues también como un tratamiento fundamental para la insuficiencia cardíaca. El año 2018 ya se formaliza como tratamiento de insuficiencia cardíaca, y el año 2020 se formaliza también como tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este es uno de los pocos medicamentos que existe para tratar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por sus múltiples bondades. Y ese es el esquema contemporáneo de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Por ahora esto no ha sido superado. Esto me gusta muchísimo por esto. Los Cuatro Fantásticos. Ya viene la película de Marvel. Ahí está. Los Cuatro Fantásticos. Pero no se olviden, o sea, la cosa es que no se olviden, que lo tengan presente, que cuando llegue el momento lo hagan. Eso es lo que interesa, que es eso, que lo hagan. No que yo sé, ¿no? Entonces, los Cuatro Fantásticos son los IECAS y ARNIs, o sea, específicamente el ARNI, que ya lo hemos conversado, los beta blockers. MRA significa Mineralocorticoid Receptor Antagonist, y SGLT2. Esos son los Cuatro Fantásticos, y ese es el tratamiento fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. Y vuelvo al inicio, cuando les dije fracción de eyección 40%. Si el paciente tiene fracción de eyección 40% menos, 100% que tenemos que hacer esto. Y si no lo hacemos, negligencia. Sí, porque hay que hacerlo. O sea, la evidencia es totalmente a favor, ¿ya? Pero si la fracción de eyección es más del 50%, ya no hay tanta evidencia a favor de los ARNI, ya no hay tanta evidencia a favor de los beta blockers, ya no hay tanta evidencia a favor de esto, pero sí de esto. ¿Se dan cuenta cómo cambia el panorama? O sea, no hay mucha evidencia que apoye el uso, solamente este es el que sí sirve para todos los escenarios. A eso quería llegar con esta cosa del 40% y 50%. Como ven acá, flotando hay otras intervenciones, ¿no? Hidralacina, digoxina, ¿no? Etc. Pero lo central son los Cuatro Fantásticos. Listo, estas son las guías clínicas. De igual manera, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el paciente si está en estadio A? Tratar su factor de riesgo.
O sea, estadio A significa el paciente que tiene riesgo inminente, ¿no? Entonces tratemos el riesgo inminente, si hipertenso, tratemos la hipertensión. Es diabético, tratemos la diabetes, pero no con cualquier cosa, tratémosla con un SGLT2. Miren cómo está cambiando la cosa. Señores endocrinólogos, si tenemos diabetes, empecemos con SGLT2, o sea, eso también los incluye a ellos. Y ya está pasando, están recetando el medicamento. Si tenemos paciente con dislipidemia, cosa, tratar la dislipidemia. Si tenemos un paciente expuesto a cardiotoxicidad, tratemos y evaluemos la cardiotoxicidad. Eso, paréntesis, se llama cardiooncología. Existe, se está haciendo también localmente. Si tenemos familia directa, ¿no? Correcto, hagamos el screening genético desde niño, ¿no? Para ver a qué nos estamos exponiendo. Y listo, ¿se dan cuenta? ¿No? Tratemos factores de riesgo. Si estamos en estadio B significa que ya está empezando con síntomas, ya empezamos también con medicamentos, los IECA, los ARAs, beta blockers. Si tenemos ya un paciente en estadio 3, ahí sí arrancamos con los 4 fantásticos. Beta blocker, MRA, SGLT2 y los IECAs o los ARAs, y diuréticos si se necesita. Eso me gusta mucho, si se necesita, paréntesis, si tiene presión venosa central alta, si no, no. Entonces ahí está, toda la cosa que les he dicho así, más o menos simple, está ahí, en las guías, por si les gusta lo formal, está lo formal. Los cuadros resúmenes de las guías clínicas y la evidencia, los verdes que totalmente evidencia. Y miren, a verde, fracción de eyección menos de 40%, o sea, si es que está menos de 40 hay que hacerlo, o sea, sí o sí. Si no se hace, entre comillas, viene a ser negligencia por no hacerlo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero llegar? Ok. ¿Listo? Esas son las dosis de los medicamentos. Pero, resumen, ¿no? Cuando se inician esos 4 fantásticos al paciente, lo único que hay que hacer es empezar con las dosis mínimas posibles, siempre de menos a más. De menos a más. Acá están las dosis mínimas de todos los medicamentos. Eso es lo que habría que ver, ¿no? La dosis mínima se empieza de menos a más. Se va titulando la dosis cada 2 semanas. Perfecto. Esto es otro punto que sirve como tratamiento de insuficiencia cardíaca, y es la educación. Ya no hablamos de medicamentos, estamos hablando de educación. Hay estudios que indican que un paciente que está bien informado, ¿no? Que entiende su enfermedad, que entiende pues, sus pastillas que tiene que tomar, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el paciente va a tener más adherencia al tratamiento, adherencia. El paciente va a tener adherencia. No va a permitir que otro médico le quite sus pastillas, porque eso también pasa. Y eso lo comento acá. Hay pacientes que están con tratamiento de insuficiencia cardíaca y están fantásticos, pero llegan a la posta médica: señor, tiene presión 160. Usted no es hipertenso, ¿por qué le están dando? Le quito. Señor paciente, su frecuencia cardíaca está en 50. ¿Se siente usted bien? No, ¿qué está tomando? ¿Carvedón? Esa vaina, le quito. Señor, ¿y usted tiene piernas hinchadas? No, no, ¿por qué le dan diurético? Le quitan el espiral actual. Un desastre, ¿me entiendes? Un desastre miserable. Le quitan al paciente, el paciente le cree al médico, ¿no? Bueno, el médico, ¿no? Y se frega. A la semana está en la hospital. Pero si ese paciente está educado, ¿me entienden? El paciente, ya doctor, dentro de su cabeza, pues usted no sabe nada, y se va. Pero no le hace caso, que es lo importante. Y no se comunica. Es que es chistoso, pero es la realidad, es la verdad, es la realidad. Por eso la educación es importante, y eso fue lo que se vio acá, ¿no? Que la educación fortalecía la adherencia al tratamiento, que es finalmente lo que importa, ¿no? ¿Qué más hace la educación? Que el paciente reconozca tempranamente que está empeorando, ¿no? Yo como paciente me peso todos los días y me doy cuenta que la última semana estoy subiendo 2 kilos, eso no es normal, ¿no? Mejor voy a hacerme ver. Esa es la educación. Y ahí está. Este es un resumen también que me parece bonito, donde se ve cómo cada intervención mejora la sobrevida. ¿Me entienden? Cada cosita mejora. La educación también. La educación también ayuda. Entonces la educación no la subestime. La educación es extremadamente importante. Siempre hay que hacerla en todas las enfermedades, especialmente en las crónicas. Perfecto. Esto es también bueno que lo vean. Yo les dije al inicio, han pasado 40 años y seguimos con digoxina furosemida. Este gráfico es para mostrar lo siguiente, ¿ya? Países de alto recurso, países de bajos recursos y la indicación de los medicamentos, ¿no? Esta es indicación. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida
van a su casa con IECAS, 60%. Se van con diurético, 80%. Se van con beta-blocker, 50%. Se van con espironolactona, 40%. En un país avanzado, a lo que se quiere llegar con esta información es que a pesar de que hay indicación, 100% de estos medicamentos no se hace. ¿Me entiendes? No se hace. Esto es en el año 2019, o sea, no se hace. Eso ya también depende de los médicos. O sea, esta cosa depende también ya de los médicos, que no están recetando lo que corresponde. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque prima eso, o sea, hay conflicto, ¿no?, entre la fisiopatología y lo que dice el otro, no, pero es hipotensor, no, es radicalizante, hay ese conflicto. Pero bueno, acá lo que yo puedo hacer es mostrarles la evidencia, en todo caso, para que ustedes lo filosófico. Ese es otro video, está en pausa. Está en pausa el video. Venimos a esta cosa, esa cosa que ven acá es una asistencia ventricular. Hace rato les mostré la asistencia ventricular portátil, ¿no? La portátil, la chiquitita. Pero esta es una grande, ¿no? Esta grande es una asistencia ventricular que usualmente se utiliza por unos 10 días para dar soporte al paciente. Un paciente con infarto súper importante, necesita tiempo, ¿no?, para ir a sala de operaciones y que le hagan su bypass, puede ir en esta máquina. Mi paciente tiene COVID, o sea, ya, en fin, le da COVID ahora, ¿no?, y le da una miocarditis. Bruscamente de 60% llega a 15%, ¿no? Entonces eso es incompatible, ¿no?, con la vida en ese paciente que no está adaptado. Entonces se le pone esto, un soporte por algunos días mientras se inicia el tratamiento secundario, ¿no?, para la miocarditis, ¿no? Entonces esto es un soporte. Es un soporte. Okay. ¿Alguna duda? ¿Algo?